Seguimos con líneas de transmisión y en esta clase vamos a trabajar con la resistencia que forma parte de la impedancia serie. Esto no aparece en el cronograma, el programa original de la materia, pero es necesario cubrirlo porque se hacen unas consideraciones que son particulares para las líneas de transmisión y como parte de la impedancia serie tenemos que estudiar entonces la resistencia. Recordamos los dos modelos que habíamos visto, que habíamos dejado pendientes en la clase anterior, el de la línea corta, que solamente modelamos una impedancia serie, y en el de la línea larga, que modelamos la impedancia serie más la capacitancia a tierra. En este tema vamos a trabajar la impedancia serie. Primero, en esta clase trabajaremos la resistencia y después en varias clases subsiguientes vamos a ver la inductancia serie. Los parámetros de la línea van a calcularse. Los parámetros de la línea son todas estas resistencias, inductancia, capacitancia que tenemos dibujado en el modelo. Eso es lo que nosotros necesitamos para modelar el sistema de potencia como un circuito eléctrico, si no, no es un circuito eléctrico. Los datos que vamos a tener de la línea va a ser el tipo de conductor y la longitud del conductor entre los dos extremos, ¿ok? Después vamos a hacer una aclaratoria con que esa distancia entre los dos extremos. ¿Cómo están configuradas esas tres fases en las torres? La separación entre las fases y la separación de esas fases con la Tierra y la temperatura. El otro tema importante es la temperatura esperada en el lugar donde estaría la línea construida o está construida. O sea, puede ya estar construida y lo que estamos es calculándole los parámetros. Entonces, los parámetros de la línea son resistencia, inductancia y capacitancia. Se estudian por unidad de longitud. Hay que tener cuidado porque en algunos casos multiplica, en algunos casos divide, y vamos a aprender a usar las tablas para sacar esos datos y para ver los datos que tienen las tablas. También vamos a aprender a calcularlos matemáticamente, pero en esas tablas las unidades muchas veces cambian, entonces hay que estar pendiente de qué valores se tienen y dónde están estas unidades de longitud, que normalmente van a ser kilómetros o millas. Toda la impedancia serie se modela concentrado, o sea, nosotros no estamos viendo el de la línea muy larga que tiene un parámetro distribuido o sea, ese modelo pi que tenemos para la línea media se repite como les había dicho antes, sino que concentramos toda la longitud de la línea en un solo parámetro. Y depende, como ya les dije, del tipo de conductor y de la construcción. ¿Qué pasa? Tenemos que la construcción y las torres a lo largo entre las dos barras, entre las dos subestaciones, las torres van cambiando porque van a depender del terreno. Entonces, ¿qué pasa cuando esas torres van cambiando? Bueno, lo que hacemos es, o tomamos, si una torre se repite mucho, tomamos esa estructura como que fuera la estructura de toda la longitud de la línea, o bueno, vamos calculando por trazos y vamos sumando vamos calculando la impedancia equivalente. En la resistencia no influye la configuración de la línea en la torre, solamente influye la longitud, esa longitud ajustada que vamos a ver cómo la ajustamos, la temperatura en el lugar y el tipo de conductor. Ustedes saben la fórmula que han visto millones de veces, que la resistencia es la resistividad por la longitud sobre el área transversal. Dos cosas importantísimas que recordar. Uno es que el conductor que vamos a usar rara vez va a ser un conductor sólido, o sea, un solo conductor. Normalmente son cilíndricos, o sea que ahí no hay mucho que discutir, pero 99,9% de las veces está formado por hilos. Entonces nosotros vamos a tener que hacer ajustes porque esos hilos no vienen estiraditos todos dentro del cable, sino que vienen trenzados, o sea, vienen como doblados. O sea, les voy a hacer la mueca con las manos, pero vienen doblados. Entonces, eso obviamente aumenta la longitud, pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para conductores de trenzados de 3 hilos se aumenta un 1% de la longitud, y para conductores concéntricamente trenzados 2%. Eso normalmente es el caso nuestro. El segundo caso, el que hay que aumentar un 2%. La resistencia, una de las cosas que más lo afecta es la temperatura exterior, la temperatura a la que está expuesta el cable, no exterior. Si es un conductor que va a ir subterráneo, obviamente hay que calcular la temperatura en esa tubería donde va a ir el conductor. Para el caso nuestro estamos hablando de conductores aéreos, desnudos, no tienen capucha, no tienen protección. Entonces, para calcular hay que
se usa normalmente las tablas traen dos valores, ya les voy a mostrar cómo, y ajustamos, entonces hacemos una ecuación de la recta y calculamos el valor donde caiga nuestra temperatura. Aquí les corto, en esta primera tabla les estoy cortando el nombre del conductor y aquí les estoy cortando lo que la tabla que vamos a usar trae. Esta temperatura esta resistencia es para 25 grados y esta es para 50 grados. Además tenemos 50-60 Hz, tenemos DC, tenemos 25 Hz, o sea, todos los valores de resistencia que estaríamos con los que podemos trabajar. Nosotros normalmente trabajaremos en 50 o 60 Hz y trabajaremos en un valor que puede estar por encima o por debajo de estos 25 o en el medio, pero estos dos valores lo que nos van a permitir es calcular la pendiente de la recta para poder después proyectar esa recta y ver dónde cae nuestro valor. La forma de calcularlo sacando los valores de la tabla es que calculamos, tenemos dos valores, Y0, que es la resistencia a la temperatura X0, X0 es la temperatura, en este caso, en el caso de la tabla nuestra es 25 grados, después Y1 y X1 son resistencia y temperatura en el otro valor que nos da la tabla, que es 50 grados, y X sería X y Y, X sería la temperatura, la que estamos hablando en nuestro caso, por ejemplo, si ponemos un caso en que queremos calcular la resistencia a 40 grados, parece uno de esos cables que aparecieron en la tabla, y Y sería esa resistencia, Y la despejamos de aquí, calculamos primero la pendiente de la recta, con esta pendiente de la recta despejamos Y y tenemos el valor nuestro para esos 40 grados. Si no fuera 40 grados, si fuera un valor mayor, estamos extrapolando con nuestra misma recta que propusimos con los dos valores que aparecen. Vamos a asumir que esa variación de la resistencia es una variación lineal con la temperatura. Luego aparece el efecto piel en el que se pierde uniformidad en las circunferencias del conductor. Entonces, esa pérdida de uniformidad de la resistencia, mientras más alta sea la frecuencia, es más alta la pérdida de uniformidad y se calcula desde adentro hacia afuera. Si se tiene la curva del efecto piel de R sobre R0, entonces se calcula por allí, si no, se hace un ajuste del 3.7% del valor de la resistencia, que va a ser un incremento en el valor. ¿Okay? Si el conductor es trenzado, entonces se hace esa resistencia. Se calcularía la resistencia partiendo de la resistividad, luego se calcula la longitud, se ajusta la longitud de acuerdo a si el conductor es trenzado, se corrige la temperatura y luego se ajusta por efecto piel. ¿Qué pasa cuando tenemos más de un conductor por fase? Que es una configuración que es común normalmente cuando se usan niveles de tensión más altos. Para evitar usar un conductor más grueso, se divide la línea, se modela como varios conductores por fase. Pueden tener uno y yo he visto hasta 4, no les garantizo que no puedan haber más, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Si nosotros tenemos el modelo pi, en rigor tendríamos que calcular toda la impedancia equivalente de esos dos modelos pi, que además son iguales entre sí, o sea, los dos conductores van a ser iguales, por lo tanto, la impedancia va a ser la impedancia de una cosa en paralelo, pero de un modelo pi con otro modelo pi en paralelo. Pero bueno, como eso al final matemáticamente se puede demostrar que si tenemos la impedancia serie entre los dos mismos puntos, porque la línea parte de un lugar y llega al mismo lugar, los dos cables o tres cables o cuatro cables, entonces nosotros podemos decir que la resistencia y la inductancia del conductores en paralelo va a ser la mitad si son dos o va a ser un tercio si son tres. Eso lo pueden demostrar matemáticamente, cuál es ese valor equivalente de la resistencia cuando hay más de un conductor en el mismo por fase. Acuérdense que va a ir por fase, inclusive cada fase va a ir montado con su fase, o sea, los dos o tres conductores o cuatro conductores que puedan tener una fase van a ir amarrados a los mismos aisladores, van a ir puestos juntos. Después la siguiente fase va a estar separada en alguna configuración
y sus cuatro, tres, dos, tres o cuatro cables juntos también. O sea, siempre va a ir la línea con sus mismos pares de cables juntos. Ok, para la siguiente clase vamos a hablar de la inductancia serie. Seguimos trabajando en impedancia serie. Vamos a ir a la inductancia. Las siguientes varias clases vamos a trabajar con inductancia y luego pasamos con capacitantes. Recuerden asistir a la consulta si tienen dudas o escribirlo por el correo o por el chat, la forma de comunicarnos. Gracias.